Habiendo revisado las modalidades de la propiedad, entre las cuales se encuentra la copropiedad, la propiedad sometida a plazo, la propiedad sometida a condición, también hemos podido revisar que existe una propiedad aparente que puede resultar trascendente a efectos de una usucapión quinquenal. Va a corresponder revisar un tema que hoy en día, o bueno, hasta hace poco tiempo, tuvo mucha trascendencia, ¿no? Después de este problema de la pandemia que se ha desatado, bueno, antes de la pandemia que se ha desatado, ¿no? Y este es el tema de la propiedad horizontal. ¿Qué es la propiedad horizontal? La propiedad horizontal, cuando nosotros nos referimos a propiedad horizontal, nos vamos a referir también a una propiedad de pisos o apartamentos. Llamada propiedad horizontal, es un instituto jurídico que sin duda hoy tiene gran vitalidad, considerando las constantes modificaciones que se van realizando a nivel urbano, considerando que la administración de los espacios el día de hoy cobra trascendencia económica sumamente alta. Entonces, tenemos esta temática que resulta eh, sumamente importante y, bueno, tiene un nombre sumamente peculiar y curioso que es el de propiedad horizontal, ¿no? Tendría cierta lógica referirnos a la propiedad horizontal un poco más como propiedad vertical, ya que nos encontramos ante edificios que se van construyendo de abajo hacia arriba. Sin embargo, este instituto se refiere y tiene el nombre de propiedad horizontal debido a los bloques horizontales que se van construyendo uno encima de otro o que se van mínimamente proyectando uno encima de otro. La propiedad horizontal, si es que tenemos que definirla, podríamos decir que es una modalidad del derecho de propiedad en virtud de la cual un bien constituido se divide en unidades funcionales. Estas unidades funcionales también son denominadas apartamentos, departamentos, también está conformado por locales u otras unidades individuales que están destinadas a permanecer en propiedad exclusiva de una determinada persona, exclusiva de una determinada persona o varias personas, pero que además conlleva un régimen de copropiedad indivisible sobre las partes comunes en base a leyes y reglamentos especiales que permiten la convivencia pacífica de los distintos titulares. Ustedes van a poder revisar entonces las peculiaridades de esta temática en la ley de propiedad horizontal que voy a subir a nuestra plataforma de Google Classroom. La propiedad horizontal entonces evidencia cierta propiedad exclusiva sobre los locales, apartamentos, sobre las denominadas unidades funcionales o también llamadas unidades individuales, pero además está presente el régimen de la copropiedad con indivisión forzosa, si se dan cuenta. Nosotros ya hemos analizado dentro de la temática de la copropiedad con indivisión forzosa a la temática de la medianería, ¿no? De los muros medianeros que son de propiedad de dos personas y cuya división, perdón, no es posible. De igual manera, cuando nosotros hablamos de la propiedad horizontal, tenemos ciertos ambientes, ciertas construcciones que terminan encontrándose bajo un régimen de copropiedad sin división, que no pueden dividirse. Dentro de este nosotros vamos a encontrar pasillos, vamos a encontrar ascensores y otros que vamos a revisar en un momento más. ¿Qué más podemos decir sobre la copropiedad? Bueno, la propiedad horizontal. La propiedad horizontal tiene características esenciales. Y es que cuando hablamos de propiedad horizontal, tiene que tratarse mínimamente de un edificio proyectado o de un edificio construido.
Tiene que existir la posibilidad que el edificio se divida en diferentes unidades funcionales. Estas unidades funcionales tienen que tener la posibilidad, tienen que implicar la posibilidad de pertenecer a diferentes personas. Es decir, no solo a una, ¿no? Al suceder esto, estamos entonces ante una modalidad del derecho de propiedad en la cual es necesario que exista cierta titulación de cada una de las unidades funcionales. Eso es lo que puede diferenciar a la copropiedad de la propiedad horizontal. En la copropiedad, recordemos, nosotros nos encontrábamos ante un instituto jurídico en el cual varias personas, los denominados comuneros o copropietarios, terminan siendo propietarios de un bien en acciones y derechos. Es decir, ellos tienen una alícuota aparte, una cuota aparte ideal, que se presume igual entre todos, a menos que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en el derecho de propiedad nos encontramos ante propietarios que efectivamente tienen exclusividad sobre ciertos apartamentos, sobre ciertos departamentos, sobre ciertos locales, sobre ciertas unidades funcionales. Entonces, estos propietarios tienen el poder, las facultades de uso, goce y disposición respecto a estas unidades. Es decir, que nadie más va a tener acciones y derechos respecto a los mismos. Por lo cual, estaremos ante una propiedad horizontal cuando cada uno de estos locales comerciales, cuando cada uno de estos departamentos tengan un propio título que permita esa exclusividad del propietario. Se aclara que no es necesario que pertenezcan a varias personas. O sea, para que exista propiedad horizontal, no es necesario que pertenezcan a varias personas, sino lo más importante es que puedan pertenecer a varias personas. Puede suceder que un propietario todavía no haya vendido las unidades funcionales, pero tiene que existir esa posibilidad. Es decir, existirá propiedad horizontal si yo tengo un edificio sobre el cual se puede vender cada una de las unidades funcionales, cada uno de los departamentos. Cuando un edificio se encuentra bajo el régimen de copropiedad, no existe propiedad horizontal, ¿no ve? Muchas veces sucede, por ejemplo, que fallece el de cuyos, ¿no? Puede ser el padre, la madre, etcétera, y deja como herederos a varios de sus hijos. Es decir, 5 hijos sobre un edificio de 5 pisos. Pudiera suceder, por ejemplo. Sin embargo, si esto no está sometido a un régimen de propiedad horizontal, lo que existiría es una copropiedad sin indivisión forzosa. Es decir, que cualquiera de ellos pudiera pedir la división y partición en el momento que quiera. Y como ya está construido el edificio, lo que correspondería es la venta judicial, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tienen que comprender, ¿no? En la propiedad horizontal, cada uno de los propietarios tiene la posibilidad, tiene la titularidad sobre una de las unidades funcionales, no sobre el bien en común. Cuando muchas veces existe en la vida real, existen padres que construyen edificios para que sus hijos puedan tener un departamento cada uno. Eso es algo muy común, al menos en nuestra sociedad, ¿no? Y con el esfuerzo de su trabajo, los padres realizan construcciones de pisos. Sin embargo, sucede que muchas veces no los someten a un régimen de propiedad horizontal. Es decir, que todo el edificio todavía se encuentra bajo un régimen de copropiedad, por lo cual no existiría esa posibilidad de exclusividad respecto a cada uno de los departamentos en esa situación. Sin embargo, un edificio construido de pisos sí puede ser afectado posteriormente a la propiedad horizontal, para que cada uno pueda tener titularidad exclusiva sobre sus unidades funcionales. Entonces hay que distinguir esos dos aspectos, ¿no? Una cosa es la copropiedad y otra cosa totalmente diferente es la propiedad horizontal.
En la propiedad horizontal existe copropiedad, efectivamente, pero solo sobre ciertos ambientes que pueden pertenecer. Como habíamos dicho hace un momento, lo más lógico sería denominarla una propiedad vertical, debido a que se construye pisos encima de otros. Sin embargo, se considera propiedad horizontal porque las unidades se proyectan, se construyen en un plano horizontal, ¿no? Lo que habíamos dicho, se van a construir y se van a proyectar de tal manera. Estado de prehorizontalidad o preestado de horizontalidad. Este estado de prehorizontalidad se encuentra previsto en el artículo 198 de nuestro Código Civil. ¿Qué es el estado de prehorizontalidad? ¿Qué es el preestado de horizontalidad? Es un momento en el que el propietario de una superficie, terreno o fondo decide afectar el mismo a la construcción de un edificio con unidades funcionales. Es decir, que puede existir propiedad horizontal desde el momento en que se proyecta la misma, desde el momento en que la construcción de un edificio de pisos, que puede implicar propiedad exclusiva de cada una de las unidades funcionales, ya nos encontramos ante la propiedad horizontal. Este momento implica una serie de factores económicos, sociales, arquitectónicos, tecnológicos, ya que para su aceptación va a requerir de ciertos cálculos estructurales y otros que van a depender de la entidad edil en su momento y van a estar determinadas por el Estado. Es decir, que el Estado es quien, en mérito a los estudios técnicos que vaya a realizar, va a determinar la posibilidad de existencia de propiedad horizontal. ¿Ya? Eh, Implica factores económicos, ya que hay desprendimientos patrimoniales. Nosotros hemos visto que los bancos usualmente suelen financiar este tipo de proyectos. Seguro han debido escuchar de la vivienda social, por ejemplo. Eh, Esto implica además ciertos elementos técnicos, arquitectónicos, ciertos elementos de ingeniería civil, por ejemplo, ciertos cálculos y ciertos gastos también tecnológicos que son necesarios para la construcción de un edificio de pisos, ¿no? Entonces, es un momento sumamente importante de la prehorizontalidad. ¿Por qué? Porque durante la etapa de prehorizontalidad, es decir, antes que un determinado bien se vaya a constituir como propiedad horizontal, bueno, vaya a poder formar parte u objeto de propiedad horizontal, eh, tiene ciertos efectos, ¿no? Es decir, antes de estar sometido a la propiedad horizontal, es decir, en el estado de prehorizontalidad, se puede dar, por ejemplo, la hipoteca sobre unidades funcionales. Entonces, el estado de prehorizontalidad eh, ya va a ser un momento en el cual ya se pueden realizar ciertas operaciones respecto a respecto a la posterior, al objeto de la posterior propiedad individual o exclusiva. A ver, esto lo vamos a aclarar un poco más con lo que establece la jurisprudencia española en un momento más. Durante esta etapa se pueden hipotecar entonces las unidades funcionales y la cuota parte de las partes comunes. Es decir, previamente a que un edificio se encuentre sometido a la propiedad horizontal, mientras esté en estado de prehorizontalidad, pueden generarse efectos económicos como préstamos de dinero sobre los cuales exista garantía hipotecaria que esté constituida por estas unidades funcionales que todavía no pueden no haber sido construidas o que ya habiendo sido construidas todavía no han sido regularizadas. A ver, evidenciemos cuándo estamos ante un estado de prehorizontalidad y cuándo ante un estado de horizontalidad como tal.
La jurisprudencia española en la sentencia de Baleares de 9 de mayo de 2011 nos va a ayudar a entender un poco más. Establece que la prehorizontalidad es una situación por la cual existe voluntad y unas ciertas condiciones para la constitución del régimen de propiedad horizontal. No llega a nacer por falta de alguno de los requisitos, ¿ya? Entonces, el estado de horizontalidad, es decir, la propiedad horizontal, tiene tres requisitos necesarios. En primer lugar, un elemento volitivo, es decir, la decisión del propietario o propietarios del inmueble para que el mismo esté afectado a propiedad horizontal, ¿ya? El primer elemento, entonces, es la decisión, la voluntad de ellos de someter, de los propietarios, de someter el edificio a este régimen de propiedad horizontal. El segundo elemento para que exista propiedad horizontal es un elemento material, es decir, que el edificio se tiene que dividir horizontalmente, que además tiene que reunir ciertas características para que se pueda dividir bajo las reglas de este régimen. Entonces, tiene que existir una construcción en términos más simples, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una voluntad de los propietarios para someter a la propiedad horizontal al edificio. En segundo lugar, tiene que existir un edificio como tal que cumpla con los requisitos de propiedad horizontal que permita que ciertas partes, ciertos apartamentos, ciertos locales puedan ser de propiedad exclusiva de alguien y a la vez permitan que existan ciertas áreas comunes que pertenezcan a todos los propietarios. Pero a la vez se necesita en este régimen de propiedad horizontal un elemento formal. Y esto significa que tiene que existir un título constitutivo de propiedad horizontal. Tienen que existir autorizaciones por el Estado para que un determinado bien se encuentre bajo régimen de propiedad horizontal. Asimismo, tiene que existir titularidad conjunta sobre las partes comunes y titularidad exclusiva sobre las partes, sobre los apartamentos, sobre los locales, etc. Ahora, faltando uno de los elementos, estamos ante la prehorizontalidad. Cuando falta el elemento, en la prehorizontalidad siempre va a existir el elemento volitivo, es decir, los propietarios siempre van a querer eh, eh, afectar su bien a la horizontalidad, ¿no? A la propiedad horizontal. Lo que va a faltar en el estado de prehorizontalidad va a ser o el elemento material, es decir, o el edificio, o el elemento formal, o los papeles. Entonces, vamos a estar ante un estado de prehorizontalidad. ¿En qué situaciones? Vamos a estar ante un estado de prehorizontalidad el momento en el cual los propietarios tengan un proyecto para construir un edificio, pero no tengan el edificio todavía totalmente construido. En nuestra práctica jurídica, mínimamente para que exista propiedad horizontal, se requiere que el esqueleto, es decir, el armazón de la construcción se encuentre construido, ¿ya? Hasta 2 plantas, si no estoy mal. Hay ciertos requisitos establecidos entonces por la alcaldía, por los gobiernos municipales, para que se pueda constituir propiedad horizontal, el estado de prehorizontalidad, ¿no? Entonces, vamos a estar ante un estado de prehorizontalidad cuando tengamos la voluntad y además el título. Es decir, que uno puede tener ya el título de prehorizontalidad, puede estar bajo un régimen de propiedad, de prehorizontalidad, el momento que tenga la voluntad y los papeles aprobados para la construcción. ¿No ve? Pero todavía no tenga la construcción. Entonces vamos a estar ante un estado de prehorizontalidad el momento que tengamos ya la autorización por la autoridad competente.
Es durante esta etapa de prehorizontalidad que va a poder realizarse, que va a poder suscitarse, van a poder manifestarse y materializarse ciertos efectos económicos, ¿no? Como la hipoteca de unidades funcionales. ¿Qué más? La prehorizontalidad también la vamos a tener el momento en que tengamos el elemento volitivo y que tengamos el elemento material, pero no así el estado, es decir, el elemento formal, es decir, los documentos que reconozcan la propiedad horizontal. Puede suceder entonces que estemos ante un estado de prehorizontalidad el momento en que tengamos un edificio de pisos y a la vez tengamos la voluntad de someterlo. Desde ese instante entonces se pueden generar ciertos efectos técnicos y económicos. Aspectos que evidencian cuando nos encontramos nosotros ante un estado de prehorizontalidad. Para terminar la grabación del día de hoy, continuaremos la siguiente clase. Dentro del régimen de propiedad horizontal, entonces existen departamentos o locales, es decir, existen partes del edificio de utilización independiente que tienen un acceso a la vía pública, ya sea de modo directo, como en el caso de las tiendas, o a través de las partes comunes, como puede suceder, es decir, mediante ascensores, pasillos y gradas, como puede suceder en los departamentos, y que ocupan todo o parte de un piso. Esto se encuentra previsto en el artículo 186 de nuestro Código Civil. También estas son denominadas partes propias o individuales. Tenemos además partes comunes. Las partes comunes van a ser aquellas sometidas a un régimen de copropiedad forzosa, que coexiste con la propiedad exclusiva o individual, es decir, con esta propiedad con estas partes propias. Esta va a estar conformada por el suelo del edificio. El suelo sobre el cual está construido el edificio pertenece a todos los propietarios exclusivos de sus unidades funcionales y copropietarios de las partes comunes, ¿no? Entonces, el suelo del edificio pertenece a todos, los cimientos, los patios, las escaleras, la puerta de entrada, etcétera. Esto se encuentra previsto en el artículo 187 de nuestro Código Civil. Su carácter peculiar implica que debe reglamentarse su uso, es decir, debe existir una reglamentación sobre las partes comunes, tal cual prevé nuestro artículo 194 del Código Civil. Y los derechos sobre estas son inseparables, ¿ya? Uno no puede sustraerse de los derechos que tiene sobre las mismas, tal cual prevé el artículo 192. Vamos a ver que los gastos respecto a estas partes comunes pueden regularse de acuerdo incluso al uso o al acceso que se tenga en ciertas circunstancias, esto según lo establece nuestro Código Civil. De esta manera terminamos nuestra explicación del día de hoy, adelantando que vamos a realizar la última parte de la explicación el día viernes. Muchas gracias a los que hayan podido tomar atención.